Buenas noches, compañeros. A nosotros nos corresponde el tema de licitación pública. Mis compañeros Jefferson Vergel, Claudia Bravo, Diana Rodríguez, Lady Herrera y quien les habla Alejandra Mendoza. Inicialmente explicaremos qué es una licitación pública. Es el proceso mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que en igualdad de oportunidades los que estén interesados presenten sus ofertas y más adelante se selecciona la más favorable de acuerdo a la necesidad de la entidad. Su duración es aproximadamente de 3 meses. Este término depende de la aplicación de los acuerdos comerciales. Para la licitación pública se debe tener en cuenta unos criterios de evaluación, donde está criterio financiero, económico, jurídico, técnico. En esta parte se otorga un puntaje para apoyo a la industria nacional. De acuerdo a la Ley 80 de 1993, el instrumento legal que regula la contratación pública en Colombia tiene 2 modos de contratación: licitación pública y contratación directa. A continuación explicaremos el proceso de la licitación pública de manera detallada. Primero, la entidad identifica la necesidad de adquirir bienes, obras y servicios para elaborar el plan de compras. Luego, la entidad pública elabora el pliego de condiciones que se publica en el SECOP con un plazo de 10 días hábiles, acompañado del aviso de convocatoria, de los estudios y documentos previos. Luego, todos los interesados dentro de los 10 días anteriores de la apertura tienen la posibilidad de revisar y emitir observaciones sobre el contenido del borrador sobre el pliego de condiciones. Luego se publica la resolución de apertura que da inicio oficial al proceso y el pliego de condiciones definitivos que adjunta el cronograma y se publican las observaciones junto con su respectiva respuesta. La entidad pública realiza la audiencia de asignación, revisión y distribución de los riesgos y a solicitud de los oferentes se pueden realizar la audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones. Conforme al cronograma del proceso publicado en el SECOP, los interesados entregan sus propuestas en el lugar y hora señalada. La entidad inicia la etapa de evaluación en la que se verifican los requisitos habilitantes, se solicitan documentos o información necesaria para otorgar los puntajes de las ofertas. El informe de evaluación se pone a disposición de los participantes por un término de 5 días hábiles para realizar las aclaraciones pertinentes y se presenten las observaciones. Todos los interesados dentro de los 10 días, la entidad pública análisis de las observaciones presentadas y se cita para definir audiencia pública. Para finalizar, se realiza audiencia de adjudicación y los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas que otorga la entidad, sin que implique una nueva oportunidad. Asimismo, la entidad debe publicar con antelación en el SECOP el borrador del acto administrativo. Es importante tener en cuenta que desde la publicación del proyecto de pliegos, las condiciones técnicas, económicas, jurídicas y financieras previstas en los pliegos de condiciones, es posible solicitar aclaraciones, modificaciones, sugerencias por parte de los interesados en el evento en que dichas observaciones traigan como consecuencia la necesidad de modificar aspectos del pliego. Esto se realiza mediante adendas, las cuales solo pueden ser proferidas hasta el 4.º día anterior del cierre del proceso, y las adendas se publicarán en días hábiles en un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche. Para las audiencias en la licitación, según el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del decreto 1082 del 2005, en la etapa de selección de la licitación son obligatorias las audiencias de asignación de riesgos y la de adjudicación. Entonces, en la de asignación de riesgos, por medio de esta, se debe presentar el análisis de riesgos efectuado y presentar a los interesados la matriz incluida en los pliegos y revisar la asignación de los riesgos. La de adjudicación permitirá la participación de los proponentes para que expresen su conformidad o inconformidad de la evaluación, donde la entidad analizará las observaciones presentadas. Cabe mencionar que si hay una solicitud de un interesado en adelantar una audiencia para precisar el contenido y el alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará en la audiencia de asignación de riesgos.
Requisitos para participar en el proceso de licitación pública. Primero, ser un empresario formal, es decir, contar con el registro mercantil, poseer el registro único tributario, llevar la contabilidad de la empresa y tener registrada la empresa y por ende a los trabajadores en el sistema de seguridad, salud y pensiones. Segundo, registro único de proponente. Estar inscrito al registro único de proponentes. Esta suministra la información relacionada con la capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera y organizacional. Y por último, no tener inhabilidades ni incompatibilidades. A partir de este momento les hablaremos sobre el estudio de caso a partir de una licitación pública. El objeto del contrato es la reforestación con fines de restauración en predios ubicados en ecosistemas estratégicos para fomentar la conectividad ecológica y promover la oferta de servicios ambientales de las áreas protegidas de la jurisdicción de la CAR. La entidad contratante es la Corporación Autónoma Regional en la Dirección de Gestión de Ordenamiento Ambiental y Territorial. Podemos evidenciar la información general del contrato, en donde se observa el valor del contrato por 868.528.763 pesos. El área a restaurar son 16 hectáreas localizadas en predios adquiridos en ecosistemas estratégicos, áreas de recarga hídrica y zonas de importancia ambiental. El lugar de ejecución del proyecto, Bogotá, y los mecanismos de estimación del valor del contrato, que es a partir de cotizaciones, y un tiempo de ejecución de 15 meses. Aviso de convocatoria. Según lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del 2007 y el Decreto 1082 del 2015, en el proceso de licitación pública puede participar las personas naturales o jurídicas, individualmente o asociadas en consorcio o unión temporal, nacionales o extranjeras que no incurran en inhabilidades o incompatibilidades para contratar y cuyo objeto social les permitirá presentar la oferta y desarrollar la actividad a contratar. Para este contrato, el aviso de convocatoria establece que la fecha límite para presentar las ofertas serán las establecidas en la resolución de apertura y el pliego de condiciones. También menciona el acuerdo comercial con México, debido a que la cuantía es mayor a 84 euros, lo cual permite vincular el contrato en este acuerdo. Y la consulta de los estados previos y el proyecto de pliegos de condiciones que se podrá hacer en los 10 días hábiles una vez presentado el cronograma. Para el cronograma del pliego de condiciones se da inicio con la resolución de apertura del proceso. De acuerdo con los plazos establecidos en el cronograma del pliego de condiciones, se ordena la apertura del proceso de selección mediante un acto administrativo de carácter general donde se especifica inicialmente el objeto de la contratación a realizar, la modalidad de selección que corresponde a la contratación, el cronograma establecido en el pliego de condiciones, el lugar físico electrónico en que se puede consultar y retirar pliegos de condiciones, los estudios y documentos previos a la contratación, la convocatoria para las veedurías ciudadanas, el certificado de disponibilidad presupuestal y todos los asuntos y documentos pertinentes de acuerdo al proceso. Seguido a esto, tenemos la publicación definitiva del pliego de condiciones. El pliego de condiciones debe tener los requisitos mínimos que deben cumplir los proponentes que quieren aplicar a la licitación. Además, este pliego tendrá las observaciones de los proponentes que hayan sido aprobadas por la entidad. Este pliego debe ser... El pliego de condiciones es un documento que se elabora y se publica con el fin de dar a conocer a los ciudadanos y a los interesados las condiciones del proceso, con el fin de que ellos puedan presentar observaciones del mismo y pues exponer de una manera muy explícita los criterios o, como digo, condiciones que deben tener en cuenta pues para participar en la licitación. Los requisitos habilitantes se dividen en tres grandes componentes: capacidad jurídica, capacidad técnica y capacidad financiera. En la capacidad jurídica, pues ninguna parte interesada o ningún proponente debe tener una inhabilidad e incompatibilidad dispuestas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 del 93 y la Ley 716 del 2001, artículos 1, 4, 5 y 90 relacionados a inhabilidad por incumplimiento reiterado del contratista. El objeto social de la empresa que va a licitar debe estar relacionado con el objeto del presente contrato. Se debe mostrar la acreditación de aportes para fiscales y seguridad social. También se requiere que las sociedades, consorcios y unidades temporales tengan por lo menos un mínimo
de un año de constitución y pues que todos los proponentes deben garantizar por lo menos el 10% de la garantía de seriedad por el valor total del contrato. En cuanto a la capacidad técnica, esta la relaciona mucho con la experiencia que debe tener el proponente interesado a la licitación, en donde lo relacionan estos tres grandes componentes. Primero, que la propuesta a presentar debe estar avalada y evaluada por un ingeniero inscrito con tarjeta de matrícula profesional vigente. Adicionalmente, que el proponente debe acreditar una experiencia máxima de 5 años en certificaciones de contratos ejecutados y terminados con la misma condición según el clasificador de bienes. Y adicional, contar con el personal mínimo que desempeñe el cargo de coordinador técnico, el cual tenga una formación de ingeniería agrónoma y forestal y cuente por lo menos con 5 años de experiencia relacionados en temas de reforestación o manejo forestal y 2 proyectos relacionados con reforestación de áreas protegidas. Capacidad financiera. En esta se debe hacer un análisis del sector con el fin de construir una base sólida que permita y garantice una mayor pluralidad entre los oferentes. Esto se logra a través del cálculo de estos indicadores, los que muestran la tabla de la diapositiva, que son el de liquidez, nivel de endeudamiento y razón de cobertura de interés, en donde muestra cómo debe ser el cálculo y el margen solicitado para este contrato. Y eso es un requisito que deben cumplir los oferentes. Criterios de evaluación. Esta parte está contenida en uno de los capítulos del pliego de condiciones definitivo, en donde la CAR, como entidad pública y responsable del proceso de licitación y por medio de su comité evaluador, hará los estudios de caso y el análisis comparativo de las propuestas teniendo en cuenta los requisitos mínimos y criterios de selección objetiva, teniendo en cuenta esa capacidad jurídica, técnica y financiera anteriormente mencionada. Este proceso de evaluación se desarrolla en 3 pasos. El primer paso es un análisis muy general de las propuestas para verificar que todos los documentos solicitados estén contenidos dentro de los sobres pedidos por cada uno de los oferentes. El segundo paso es una evaluación más detallada, en donde es como un primer filtro, en donde se le da la condición de hábil y no hábil, teniendo en cuenta esa verificación de esa capacidad financiera, técnica y jurídica. Y un tercer paso, que es una calificación más individual de la propuesta, de un rango de 1000 puntos, teniendo en cuenta los siguientes factores: la evaluación técnica, la acreditación del personal con discapacidad, la protección a la industria nacional y la evaluación económica o propuesta económica. Y dentro de esta tablita que está debajo del tercer paso muestra el rango o la calificación máxima de cada componente a evaluar. Bueno, en los criterios de evaluación y el pliego de condiciones definitivo estableció unos mecanismos de desempate, en donde se preferirá primero las ofertas nacionales o derivadas de empresas nacionales. La segunda es que vinculen o sean una mini pyme nacional. La tercera es que el consorcio o una unión temporal se asocien con una mini pyme. La tercera es que por lo menos la oferta esté un 10% de su nómina sean personas con discapacidad, y pues si no se logran con cualquiera de estos 4 mecanismos, ya la última opción es por medio del sistema de balotas. Solicitud de aclaración al pliego de condiciones definitivo. Estas deberán ser dirigidas a la Secretaría General a través del correo electrónico del proceso. La entidad CAR publicará las aclaraciones en la página Colombia Compra. Ninguna aclaración verbal podrá afectar los términos de los presentes pliegos de condiciones. Observaciones al proyecto de pliego de condiciones. Estos son los cambios y aclaraciones realizadas para el pliego de condiciones. Tomamos 2 ejemplos. El primero es el de la experiencia. Agregar como requisito
de experiencia específica al coordinador técnico, toda la relacionado a interventoría en los procesos de restauración. Por otro lado, el personal mínimo requerido debe tener experiencia en 2 proyectos, esto sin importar el cargo que haya desempeñado. Adicionalmente, verificar las obligaciones específicas en donde se relacionen con la experiencia que debe poseer. El otro ejemplo es el de cálculo del IVA. A través de una adenda, la entidad explicará los objetos que deberán ser grabados con un IVA del 5%, con un IVA del 19% y aquellos que estén excluidos. Plazo máximo de expedir adendas, artículo 2.2.1.1.2.2.1 del decreto 1082 del 2015. En esta, la CAR podrá modificar las condiciones a través de adendas. Se expedirá hasta 3 días hábiles antes del vencimiento del plazo para presentar estas ofertas y se publicarán en Colombia Compra. Será obligatorio el cumplimiento para la preparación de las propuestas. Adendas son las modificaciones realizadas en el pliego de condiciones. Para este caso se presentaron 6 adendas, 3 de cronograma hechas por la entidad, 2 de propuesta económica y 1 de obligaciones del contratista. Tenemos como ejemplo de la propuesta económica, se especifica en el cálculo del IVA a ciertos insumos, adicionalmente se especifica la mano de obra para el tercer mantenimiento de la plantación. Para el caso de las obligaciones del contratista, cambian las obligaciones específicas del contratista y exponen de manera más puntual y detallada. Adenda propuesta económica, como lo mencionábamos anteriormente, son las modificaciones de insumos excluidos del IVA. En el segundo recuadro se detallan mejor los insumos exentos del IVA, donde tenemos que pertenecen a los del tercer mantenimiento de la plantación forestal y se detalla cada ítem de los cuales quedan excluidos del IVA. Continuamos con la adenda de obligaciones del contratista. Para este caso, se agregan 2 numerales más a las obligaciones específicas. Una de ellas es que el contratista deberá garantizar que el material forestal que se emplee cumpla con lo establecido para la producción y comercialización de especies forestales. Y por última, que todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del contrato. En cuanto a la audiencia para asignar los riesgos y precisar el contenido y el alcance del pliego de condiciones definitivos, es de carácter obligatorio que el proceso de licitación haga este tipo de audiencia, para dar cumplimiento a lo señalado en la Ley 1150 del 2007 y en concordancia con el Decreto 1082 del 2015, señalado en el artículo 2.2.1.2.5.2 numeral 2, donde relaciona la matriz de riesgo del proceso. Esta audiencia la direccionan personas que se relacionen o se vinculen directamente con la entidad que abrió el proceso de licitación. En este caso es la Corporación Autónoma Regional, en donde la lidera el secretario general de la corporación junto con el apoyo del evaluador técnico y económico, el evaluador financiero y el evaluador económico, con el fin de explicar de manera explícita los riesgos hallados o determinados por ellos que se pueden generar en el desarrollo del proceso y unos muy detallados durante la ejecución ya como tal del contrato, y pues obviamente hacer las aclaraciones respectivas del pliego de condiciones definitivos. Cabe resaltar que para el estudio de caso ninguna parte interesada asistió a esta audiencia y pues no se generaron esas aclaraciones definitivas ni observaciones por ningún medio de comunicación establecido entre la entidad y los proponentes. En cuanto a los riesgos identificados, se dividieron en 2, tanto para los contratistas como para el contratante. En el contratista, pues esa falta de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades, el no pago oportuno a su personal, el cual va a ejecutar el proyecto o va a participar en el mismo, y la mala planificación que no se vincule estrechamente con el cronograma ya establecido. Y el contratante es el riesgo asociado al cambio de la normatividad ambiental que puede afectar la ejecución del proyecto. Una vez hecha esta audiencia, ya se reciben las propuestas según la conformidad y los plazos establecidos en el cronograma de la licitación, y acá se generan 2 documentos: la apertura del proceso y la relación de las propuestas recibidas.
Una vez se realiza la audiencia para asignar riesgos y precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones, se procede a recibir las propuestas de acuerdo con los plazos publicados en el cronograma. Se reciben las ofertas el día y hora prevista en el pliego de condiciones y para esta parte se debe generar dos documentos. Uno, la apertura de propuestas y dos, la relación de propuestas recibidas. De acuerdo al caso de estudio, se recibieron 18 propuestas, las cuales fueron entregadas de acuerdo a los lineamientos del pliego de condiciones, donde se especifica que los proponentes deben entregar 2 sobres. El primer sobre debe contener un CD con la propuesta económica y demás anexos y todos los requisitos documentos habilitantes mencionados en la evaluación de las propuestas y el pliego de condiciones. Y segundo, un sobre con la copia de esta información. Adicional a esto, el sobre debe tener un rótulo base donde se identifique el nombre del oferente, los integrantes, el representante legal, la garantía de la seriedad de la oferta, el número de folios, el valor de la oferta y observaciones. Para el caso de la garantía de la seriedad de la oferta, esta tiene carácter sancionatorio y la entidad, que para este caso es la CAR, se protege de que no ocurra las siguientes situaciones: la no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario, el retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado por la presentación de las ofertas, que no amplíen la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo de la adjudicación o la suscripción se prorrogue sin que sea mayor a 3 meses, y la falta de autorización por parte del proponente seleccionado de la garantía del cumplimiento del contrato. Esta garantía de la seriedad de la oferta debe estar vigente desde el momento de la presentación de la oferta hasta. Para el cierre del proceso de la presentación de las propuestas se debe generar 2 documentos. Uno, el acta de cierre y apertura de propuestas, y 2, la relación de propuestas recibidas. Como se mencionó anteriormente, para esta licitación se presentaron 18 proponentes, de los cuales se presentaron 4 consorcios, 10 personas jurídicas, 3 proponentes de unión temporal y 1 persona natural. Los valores más bajos los da la persona natural y los 4 consorcios. Ya en este paso se inicia la evaluación de las propuestas, donde se hace el primer análisis de los documentos entregados y se verifican que cumplan con todo lo mencionado en el pliego de condiciones. Por último, podemos observar la planilla de asistencia de los. Continuamos con la evaluación de las propuestas, en donde el comité evaluador realiza la verificación jurídica, técnica, financiera y económica, así como la ponderación de los factores de escogencia, para este caso calidad y precio, de las propuestas, y remite las solicitudes de aclaración o subsanación de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente. Verificación de cumplimiento de requisitos, habilitantes y documentos. Es el primer paso del proceso de evaluación, en donde se categorizan las propuestas en cumple y no cumple, con el fin de dar inicio al paso de evaluación individual de las propuestas. Es importante resaltar que los 18 proponentes cumplen con los requisitos habilitantes y los documentos requeridos. Verificación jurídica, financiera y técnica. Aquí se catalogan a los proponentes como hábiles y no hábiles, según la verificación de la capacidad en el área jurídica, financiera y técnica, de los cuales solo 12 proponentes fueron evaluados como hábiles y continúan al proceso de evaluación individual de la propuesta de asignación del puntaje según los criterios de evaluación. Los 6 proponentes calificados como no hábiles fueron a incumplimientos relacionados a la capacidad financiera, debido al valor de la oferta, y a la capacidad técnica debido a la falta de experiencia, según lo relacionado en el pliego de condiciones definitivo. Evaluación técnica y puntaje de las propuestas. En la siguiente tabla podemos evaluar los factores del área técnica y los correspondientes puntos. Se le asigna el puntaje respectivo a las propuestas hábiles según los criterios del pliego de condiciones definitivos, en donde los 5 puntajes más altos fueron otorgados a 3 personas jurídicas, un consorcio y una unión temporal. Periodo para subsanar la ausencia de requisitos. Dentro del término señalado, los proponentes presentan sus aclaraciones o subsanan las propuestas cuando hay lugar a ello. En este caso no fue necesario realizar la subsanación de la propuesta. Traslado de informe de evaluación, respuestas a observaciones al informe de evaluación y sesión de comité asesor de adquisiciones. En el evento en que la entidad advierta que existen errores en la evaluación sobre aspectos no necesarios para la comparación de las propuestas, requerirá a los proponentes otorgándole un término igual a lo establecido para el traslado del informe de evaluación, con el fin de que lleguen los documentos que hagan falta, y en caso de que sea necesario, la entidad deberá ajustar el cronograma. Audiencia de adjudicación.
De conformidad al artículo 9 de la Ley 1150 del 2007, se presenta la resolución respectiva que da notificación a la audiencia pública de adjudicación, teniendo en cuenta los requisitos planteados en el pliego de condiciones y los relacionados en la Ley 80 de 1993 y el Decreto Reglamentario 1082 del 2015. La resolución 233 del 2020 es la que me permite verificar que se haya hecho público en el SECOP 1 los resultados de la evaluación de las propuestas hábiles, que se presentaron las observaciones al informe definitivo de evaluación con el fin de expedir y consolidar el informe definitivo de evaluación y que se haya adjudicado el contrato al proponente que obtuvo la mayor puntuación en la verificación técnica, financiera y jurídica. La audiencia de adjudicación y vinculando los criterios de evaluación definidos en el pliego de condiciones definitivos, se mencionaba que la propuesta ganadora era aquella la que obtuviera el mayor puntaje, pero en este proceso de licitación no se dio de esta manera, debido a que el comité asesor de adjudicaciones recomendó que el que debía ganar la licitación era el segundo proponente con mayor puntaje, debido a que el primero tenía una observación negativa generada por otro proponente, la cual se explicó en el informe de evaluación final y la cual mencionaba que esta entidad que obtuvo el mayor puntaje tenía unas inconsistencias en los ingresos de contratos de años anteriores, los cuales hacían parte de su experiencia. Por ende, se creó una observación negativa y se reevaluó. Conclusión de la audiencia de adjudicación, se exaltó la propuesta ganadora, que fue una unión temporal que obtuvo un puntaje total de 970 de todos los criterios evaluados, donde su deficiencia o su menor puntuación fue en la capacidad técnica, ya que no vinculó a personal que acredite con alguna discapacidad. Cabe resaltar que el valor de la propuesta estuvo 11 millones por debajo del valor del contrato. Es decir, que esta licitación se definió entre calidad y precio. Adicionalmente, cabe resaltar que este proceso duró 4 meses aproximados, teniendo en cuenta la publicación del aviso de convocatoria hecho el 21 de octubre del 2019 y el desarrollo de esta audiencia que se hizo el 30 de enero del 2020.